Buenas noches. En este momento vamos a empezar esta pequeña reflexión, una reflexión de vida, una reflexión de esperanza. Quiero compartirles este mensaje, dado que mi preocupación o el sentir que he tenido es ver que un poquitico la iglesia muchas veces se ha vuelto una iglesia quieta, una iglesia un poco paralítica, un poco enferma. Y siempre me ha llamado la atención en que nosotros como católicos, teniendo tanta gracia, tanta bendición, pues la verdad, tristemente, no la vivamos, no la disfrutemos y aún no nos inquiete conocer de verdad si Dios está vivo dentro de esta iglesia. Esta enseñanza se llama Mi Dios está vivo. Empecemos cantando, empecemos con la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Oh, hay que nacer del agua. Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Jesús está presente, alaba lo que vive. Jesús está presente, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alábalo que vive. Alábalo, alábalo, alábalo que vive. Jesús, Hijo de María, alábalo que vive. Jesús, Hijo de María, alábalo que vive. Alábalo, alábalo, alábalo que vive. Alábalo, alábalo, alábalo que vive. Oh, hay que nacer del agua. Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Ven, Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía el que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bueno, hermanos, en este momento queremos empezar preguntándonos algo. ¿De verdad, para ti, o quizás algún hermano que tú conozcas que va a la iglesia, tú crees que de verdad Jesús está vivo, Dios está vivo, que de verdad, Jesús está presente, que a pesar de que aún ni siquiera lo puedas sentir, que aún ni siquiera lo puedas ver o palpar físicamente en persona, tú te preguntarás, bueno, ¿y eso qué? ¿Cómo lo puedo sentir? ¿Cómo lo puedo experimentar?
Pues te digo algo, aún los discípulos, estando con Jesús, muchas veces ni siquiera aprendieron a reconocerlo. Muchos textos de la palabra del Señor nos están constantemente hablando de eso. Una vez estaba Jesús con los discípulos y ya estaba a punto de empezar a vivir su pasión. Estaba con los discípulos y se suscitó una inquietud con respecto a situaciones, persecuciones que antiguamente vivía el pueblo de Israel, el pueblo judío. Y entonces dice la palabra del Señor en el libro de San Juan, en el capítulo 14, versículo 6, dice la palabra. Le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si me conocieran a mí, conocerían también al Padre. En realidad ya lo conocen y lo han visto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Bueno, o sea, la pregunta es, ¿y esto con qué se come? ¿Cómo así que Él es el camino? ¿Cómo así que Él es la verdad? ¿Y cómo así que Él es la vida? Hoy, con tantas preocupaciones, hoy con tanta, digamos, sustos, ¿no? Mucha gente se pregunta, bueno, ¿y estas enfermedades? Y las noticias por aquí, las noticias por allá, rumores de guerra aquí, rumores de guerra allá, que el uno dijo, que el otro no dijo. O sea, uno dice, bueno, la verdad, ¿quién tiene la verdad? ¿Cuál es el camino correcto para la paz? ¿Cuál es el camino correcto para la prosperidad? ¿Cuál es el camino correcto para uno tener, digamos, como esas experiencias reales de la presencia de Dios? Bueno, empecemos hablando un poquitico de este tiempo de cincuentena, ¿sí? Ya no es cuarentena, es cincuentena, porque cada vez fueron alargando y alargando y alargando más este espacio. Y la verdad, si uno no está bien parado, estos tiempos, o sea, afectan bastantemente psicológicamente a muchas personas. Y quizás este va a ser el tiempo de los psicólogos, de los psiquiatras, porque la gente no va a encontrar una razón, una salida, no van a encontrar cuál es el camino correcto. Y Jesús está diciendo a los discípulos, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y de pronto muchos decimos, bueno, ¿y qué es el camino? Pensemos un momentico, ¿qué significa el camino? El camino, ya como si se nos viene a la mente, el camino es algo que ya está trazado, algo que alguien ya lo hizo, alguien ya lo caminó, alguien que ya lo conoce. ¿Y por qué Jesús dice, yo soy el camino? Porque dice, yo soy el camino. Miremos un momentico esta partecita, yo soy el camino. Cuando en el Génesis, cuando Dios empieza a hacer la creación, dice la palabra del Señor que en el principio existía la palabra. En el principio existía la palabra. O sea, ya el Señor ya existía desde siempre. Entonces, ¿por qué para este tiempo, después de miles de años, aparece esta persona, la persona de Jesús, llamándose el camino? ¿Por qué el camino?
conoce los sufrimientos, conoce las enfermedades, conoce las guerras, conoce las debilidades de las personas. Eso significa el camino. Conoce aún el corazón, conoce los engaños, conoce todo, todo lo conoce, porque ya su misma experiencia de la creación, pues lo dota de esta capacidad de poder llamarse el camino. Ahora, porque dice que Él es la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Para muchos, hoy en día es difícil creer, para muchos es difícil decir, pues la verdad, es difícil creer, confiar, especialmente cuando uno ve noticias y siempre, siempre está la corrupción, están las trampas, los engaños y todo el mundo dice, ¿en quién creo? Que la alcaldesa de Bogotá, que el presidente Duque, que Nicolás Maduro, que el presidente de los Estados Unidos, que Bolsonaro, así sucesivamente, que Putin, que el presidente de Corea del Norte, y muchos, o sea, muchos interrogantes sobre la verdad. Pero la verdad hay que ir más allá, más allá. ¿Qué es la verdad? Cuando la misma palabra en el Génesis dice que Dios mismo formó las cosas, Dios formó al hombre, Dios hizo todo, todo lo formó. Entonces, Dios sabía que cuando el hombre desobedeciera su palabra, que es su verdad, que es lo correcto, que es la certeza, que es la seguridad, cuando el hombre mismo desobedece, entonces el hombre pues automáticamente adquiere dificultades para su propia vida. Entonces uno tiene que mirar en qué verdad está creyendo. Cuando uno analiza la propia vida de uno y uno, pues digamos, dice, bueno, ¿yo en qué creo? ¿Yo en qué creo? Y la verdad es que muchas veces nosotros decimos creer, pero esa fe es una fe, digamos, intelectual. Y fe es confianza plena, confianza plena. Es una certeza. Esa es la verdad, que es una certeza, es una convicción, es algo que da seguridad, es algo que da permanencia. Entonces, ¿por qué cuando las personas, o aún cuando los mismos demonios veían a Jesús, salían huyendo? Porque conocían el impacto, la presencia de Dios en la persona de Jesús. Ahora nosotros decimos, ¿y cómo lo encontramos? Podríamos nosotros decir a través de una manera visible cómo esta pandemia nos ha ido enseñando cuál es el camino correcto. Antiguamente, cuando estábamos en los afanes de los trabajos, de ir a conseguir plata y amontonar riquezas, tesoros, y creer en una cosa, creer en otra, y resulta que ahora nos aíslan y nos inclaustran dentro de una casa a tener un compartir más intenso con cada una de nuestros familiares. O quizás muchos viven con algún conocido que no es la familia, pero le tocó esa experiencia. Y resulta de que cuando se empieza a tener un compartir más profundo, pues la verdad es que ya empiezan a verse los defectos, ya empiezan a verse cada detallito, se empiezan a detallar más cosas. Ojalá pudiéramos tener esa cercanía
en el Señor, poderlo conocer más profundamente, poder, digamos, detectarlo más fácilmente en el diario vivir. En el diario vivir. ¿Por qué? Porque, o sea, nosotros tristemente no lo hemos descubierto. Pero cuando lo miramos con la lupa de saber por qué Dios, a través de este encierro y de poder meternos a orar, a compartir con nuestras familias, a compartir con los vecinos, esa es la presencia de Dios. Ese es el amor, el poder sentir, tener sentimientos de compasión. Allí está la presencia del Señor. Allí está. Nosotros tenemos que aprender a saber que muchas veces Dios no se va a manifestar en su gloria, en su poder, sino a través de lo más sencillo. Cuando de pronto tú en tu casa con tu mal genio, quizás con tus inseguridades, pero de pronto alguno de tu casa te dice, no, no, tranquilo, tranquila, ten paciencia. O sea, una palabra de aliento, una palabra que te está diciendo, ánimo, ánimo, por favor, no te desesperes. Sí, mira, a pesar de que quizás no tenga nada que ofrecerte, te ofrezco mi amistad. Entre los esposos, poder el esposo aprender a poderle servir a su esposa, poderle ayudar en su casa, con los hijos, o las esposas, poder animar, poder consolar a sus esposos. Y yo cuento desde mi experiencia cómo a mí como persona me ha servido la ayuda de mi esposa. Porque, como siempre lo he dicho, ella tiene una fe innata. Es una manera donde ella tiene una convicción y ella sabe las cosas que van a pasar, está convencida de que van a pasar cosas buenas. O sea, ella inclusive tiene una fe, ella puede percibir más la presencia de Dios a través de mi vida, que quizás muchas veces yo no la he descubierto, pero ella la ha aprendido a descubrir. Entonces, yo he aprendido a detectar en ese misterio, en esa ternura y en esa sencillez de Dios a través de la vida de mi esposa. Y por eso yo verdaderamente pues he aprendido a reconocer que Dios está con nosotros. Y si les contara muchos de los testimonios, la verdad son muchos. Últimamente han pasado, o sea, cosas extraordinarias, cosas que de verdad no caben en el razonamiento de nosotros. Pero si vamos nosotros a reconocer un poquitico más la presencia del Señor, pues podemos decir, sí, mi Dios está vivo, no está muerto. Ahora, es muy importante tener una clara idea de quién es Dios, porque muchas veces solamente hablamos de Dios como un concepto, pero no como persona, no como un papá. Y resulta de que Dios siempre, siempre, siempre ha estado allí en el silencio. Pero nosotros en nuestros afanes, en nuestras carreras, la verdad no lo hemos descubierto. Y Dios permita que en este espacio, este tiempo que tenemos todavía de cincuentena, aprendamos a descubrirlo, aprendamos a disfrutarlo, porque si no lo disfrutamos, pues tristemente nos perdemos la gracia de la fe. Y si no nos damos la oportunidad, no vamos a conocerlo y no vamos a experimentar su poder. A mí me impacta mucho la palabra del Señor en el libro de San Juan, cuando dice la palabra en San Juan capítulo 1, versículo 14, dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios.
muchas personas tienen un concepto de Dios por allá, eh, en los astros, en el firmamento, pero no de corazón. No tienen esa experiencia de poderlo conocer, de poderlo experimentar, de poderlo escuchar, cuando Dios quiere y está hablándonos. Otra vez recuerdo mucho y me llama mucho la atención lo que le pasó una vez a un rey, el rey de Balaán. Y tanto le hablaba a Dios, tanto le hablaba a Dios, y resulta de que nada, que hacía caso. Y le tocó la experiencia, digamos, un poco para reírse, que Dios le tocó hablar a través de una burra. Por eso en ese texto se llama la burra de Balaán. Y cuenta esa historia, ¿no? Que varias veces Dios le quiso hablar y a lo último le tocó manifestarse a través de un animal. Ahora preguntémonos, ¿cuántos animalitos se nos han atravesado en nuestra vida? ¿Cuántos animalitos, cuántas personas que Dios ha colocado allí? Y la verdad, te cuento que es tan extraordinario, tan misterioso, ¿sabes? Una manera práctica de poder, digamos, encontrar o descubrir a Dios es cuando tú en tu interior levantas una pequeña oración por una necesidad de alguien. Allí ya está el Espíritu de Cristo. Ahí ya puedes descubrir que es el Espíritu de Dios que está en ti. Cuando tú dices, ¿cómo estará Julanito? ¿Cómo estará Sutanito? Solo con ese sentimiento, así mismo, piensa y siente Dios. Entonces, en ese pequeño detalle podemos descubrirlo a Dios. Allí, allí, y no buscarlo en ideas extraordinarias, en pensamientos trascendentales, no. En la cotidianidad, en lo sencillo. Allí está Él, allí está Él. Algo que yo he aprendido en mi trabajo y es ver cómo Dios me habla a través de mis clientes. O sea, yo me quedo aterrado y es ver que ellos hablan de una manera, digamos, en agradecimiento. Eh, Hoy alguien me decía en mi trabajo, no, es que tu honestidad. Y entonces yo decía en mi interior, pero ¿quién me dotó de esta honestidad? Cuando la misma palabra dice que es el Espíritu de Dios quien nos unge, es el Espíritu de Dios quien nos llena, quien nos guía, es el Espíritu de Dios quien nos capacita, pero hay que aprender a detectarlo, hay que aprender a descubrir que es eso, es la presencia de Dios, es el Espíritu de Dios el que está moviéndose en nosotros y a través de nosotros. ¿Cuántas personas no han sido impactadas sin nosotros darnos cuenta? De una manera especial. Mi esposa y yo hemos tenido esa experiencia y aún nosotros nos preguntamos, ¿y qué hicimos? O sea, ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo Dios le habló a esta persona? Nosotros no nos damos cuenta, pero con la forma de expresarse ellos, uno dice, fue el Señor. Fue el Señor que les habló. Fue el Señor quien los sanó. Fue el Señor quien los fortaleció. Un día le preguntaba a mi esposa que, ¿por qué muchas veces, o sea, qué veía la gente en uno? Y entonces ella me decía, papi, es la convicción con que tú dices las cosas. Pero yo podría decir, no es mi convicción, es la convicción de la presencia de Dios. Es poder creer, es poder hablar de parte de Dios sin temor. Y algo que aprendí preparando esta enseñanza, que muchas veces uno quisiera de pronto hasta regañar y decirle a la gente, vea, conviértese, pero no. Algo que el Señor me regaló era aprender que Dios nos sigue amando, que Dios
quiere nuestra salvación, que Dios quiere nuestra conversión, que Dios quiere que nosotros seamos felices, que nosotros podamos disfrutar de la vida que nos dio, pero tristemente nosotros no sacamos un espacio para encontrarnos con Dios a través de la oración. Por eso en este momento quiero invitarte para que aquietes esos pensamientos, esas inquietudes, esos pensamientos locos que quizás tienes en tu mente y que tú estás diciendo, ¿de dónde? No tengo empleo, tengo problemas en la casa, estoy a punto de divorciarme, no sé qué hacer. ¿Sabes? Allí es donde el Señor necesita poder manifestarse en tu vida y decirte, aquí te he estado esperando. Yo te invito a que cierres un momento tus ojos y puedas dejar que todo tu cuerpo, que todo tu espíritu pueda menguar, que todo tu ser empiece, que tu sistema nervioso empiece a soltarse, que tu mentalidad quizás inquieta en este momento, diciendo es fácil escuchar a otro hablar, pero no pueden ver la solución a sus problemas con una mente inquieta y loca. Por eso es muy importante que nosotros percibamos el viento de Dios, la ternura de Dios, la presencia de Dios. Para nosotros los católicos, esta experiencia de la Virgen María, cómo ella guardaba todo en su corazón. Muchos decimos, sí, ella es la Virgen, sí, pero si nosotros leemos la historia, no fue tan fácil. Tuvo muchas contradicciones, muchas complicaciones, pero ella tenía la convicción de la decisión que había tomado, la decisión de cuidar, de educar, de amar a su Hijo Jesús. Imaginémonos y aprendamos de ella, como la Virgen María. ¿Cuál era el secreto de ella? ¿Cómo fue posible que un ángel se les manifestara? ¿Cómo fue posible? Y pues estaba en oración, estaba en quietud, estaba en el Espíritu. Cuando tú y yo estamos en el Espíritu, podemos percibir la voluntad de Dios. Podemos comprender y entender cuál es la voluntad de Dios. Y como dice la palabra es vida, la palabra es verdad, la palabra es fuerza. Yo te invito en este momento que traigas a tu mente la Biblia. ¿Sabes una cosa? La Virgen María tenía la Biblia
impresa en su vientre. La Biblia completa la tenía dentro de su vientre. Por eso ella podía acariciarla, amarla, podía poder aún balbucearle a esa palabra. Pedimos al Señor en este momento que por favor que esta enseñanza nos inquiete como a los discípulos de Emaús, porque muchas veces hablamos de que sí, que acabamos de pasar la Semana Santa y ya, pasó todo. A los discípulos de Emaús también les pasó lo mismo. Sí, muy bueno, ay, tan bonita la Semana Santa, tan bonito que predicó Julanito, tan bonito que predicó Sutanito, ya. Pero la verdad, hay que empezar a caminar en el Espíritu. Cuando Jesús se les atravesó en el camino, dice que les explicó las Escrituras y partió con ellos el pan. Pidámosle al Señor en este momento que nos permita que se nos atraviese, que por favor se nos atraviese en el camino de nuestros corazones. Y también te voy a pedir en este momento que tú le pidas al Señor, si tienes un hijo, tienes una hija, como dice la palabra, indómita, que tú ni siquiera sabes y aún te da miedo de lo que le pueda pasar, pidámosle al Señor en este momento que por favor se le atraviese en el camino a esta hija, a este hijo, a este familiar, a este esposo, a este tío, que quizás su vida está destrozada y quizás la tuya también. Porque tristemente, como les decía al principio, no estamos viviendo una vida, estamos viviendo vidas enfermas, arrastradas, vidas sin sentido, vidas paralíticas, leprosas. Y la verdad, así no vale la pena vivir. Por eso hoy te invito a poder percibir, disfrutar de la presencia del Señor. Es el Señor hablándote en este momento. Quiero hablar contigo. Quiero traer sanidad a tu espíritu, a tu mente. Quiero darle luz. Quiero guiarte. Quiero enseñarte cómo ser libre. Es el Señor allí quien te habla. Es el Señor a través de esta pequeña enseñanza. Decirte quiero. Madre María, toma todo ese cansancio, esas fatigas, esas inquietudes, esos desaciertos que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, que nosotros no lo entendemos. Virgen María, impregna en nuestro corazón esa misma humildad tuya, esa docilidad, esa sensibilidad y ese poder para poder conectarse con Dios, conectarse en el Espíritu de Dios, para poder así poder escuchar, dejarnos guiar. Tú eres la esposa del Espíritu Santo. Permítenos a cada uno de nosotros y nuestras familias y a cada persona que están padeciendo miedos, soledades, abandono, introdúcenos en tu vientre, bajo tu manto, bajo tu regazo, Virgen María, para poder ser libres del miedo,
de la zozobra, de la incertidumbre. Virgen María, acompáñanos, acompáñanos y sé tú, María, así como tú te dispusiste para hacer ese canal, ese puente entre Dios y los hombres. María Santísima, tú eres la tierna, tú eres la mujer virtuosa. Queremos nosotros poder ser libres del yugo del pecado, de la esclavitud, de las enfermedades, de los miedos. Tú eres la mujer valiente, junto con María Magdalena y San Juan, que tenían esa experiencia bonita, esa fuerza que tenían en medio de las situaciones difíciles. Queremos, Santísima Virgen María, poder vivir. Queremos tener esa fuerza para poder creer a pesar de las circunstancias difíciles, porque tú tenías la convicción, la seguridad, la certeza de que algo bueno, algo extraordinario, algo espectacular iba a pasar después de este horror que te tocó vivir, de esta lanza que traspasó tu corazón. Queremos aprender y pedirle a San Juan, el discípulo amado, que sea doblando sus rodillas y clamando para que podamos nosotros en humildad aprender a tener esa entrega, esa pasión, tener esa pasión de joven, tener ese espíritu de joven, esa locura, ese arrecio que tenía San Juan, para que a pesar de las dificultades, poder acompañar, poder estar allí. Por eso en este momento, San Juan, levanta tus manos para que esos apegos, esos temores, esas inseguridades, esas inestabilidades retrocedan, sean desterradas de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, y podamos tener firmeza, podamos tener ese abandono, esa seguridad que tú tenías, y ante todo tener un corazón como el tuyo, amar, honrar a la Santísima Virgen María, para que a través de ella podamos acercarnos más a Jesús. María Magdalena, porque con tu presencia de que eras conocida como la pecadora, pero tú experimentaste y creíste y inclusive amaste esa pasión de Cristo, porque esa pasión sabía que la estaban haciendo por ti, María Magdalena, la estaban viviendo por ti y para ti. Por eso estabas allí en la cruz, junto con San Juan y la Santísima Virgen María, María Magdalena, para que muchas personas que quizás viven en pecado en este momento, muchas personas que quizás creen que su vida no vale nada por más pecado en que estén envueltas, María Magdalena, que puedan alcanzar esa gracia, podamos alcanzar esa gracia de la misericordia de Dios, que podamos disfrutar, que podamos amar la misericordia de Dios. Pedimos la presencia de San Miguel Arcángel
para que junto con los santos ángeles de Dios acampen a nuestro alrededor, nos fortalezcan para poder vencer y poder rechazar y destruir el pecado que nos trae enfermedades, que nos trae más pecado y a través de ello la muerte. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor, y ruego para que estas palabras sean abriendo los corazones, Señor. Seas tú, Señor, trayendo vida, porque tú dijiste que eres el camino, la verdad y la vida. Y la vida, Señor, es poder levantarse, poder moverse, poder tener una actitud positiva. Eso es vida. La vida es tener una seguridad, una convicción, es tener la plenitud, es poder ser sensible, es poder creer, eso es vida. Y tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor, ven, ven, Señor. Ven, ven en esta noche, Señor, a nuestras vidas. Ven y regálanos tu presencia, Señor. Regálanos tu ternura. Señor, somos enfermos. Aún, Señor, llenos de temores. Derrama de tu gracia, Señor. Derrama de tu gracia. Derrama de tu gracia, Señor. Que tu sangre preciosa, Señor, empiece a romper, Señor, todo pecado, Señor, rompe en este momento. Hoy, Señor, pasa limpiándonos, pasa liberándonos, Señor, de cualquier atadura, Señor, cualquier temor, Señor, porque eso produce el pecado, temor, Señor. Hoy, Señor, sácanos, Señor, con tu palabra. Sana toda herida, Señor. Que quizás, Señor, por nuestras malas acciones, malas decisiones, Señor, podamos estar cargando, Señor, un cúmulo, Señor, de tristeza, depresiones, desazones. Hoy te pedimos, Señor, que hoy se active la obra de la cruz, Señor. Que hoy se active la obra de la cruz para poder, Señor, poder movernos, poder liberarnos de cualquier, Señor, incapacidad, Señor, poder ser sanos, Señor. Sana, Señor. Sánanos, Señor. En esta hora, Señor, declaramos, Señor, que tú empiezas a arrancar, Señor, cualquier enfermedad, cualquier gastritis, Señor, cualquier resentimiento, Señor. Hoy pedimos el espíritu de amor, espíritu de perdón, Señor. Espíritu de buen juicio, dominio propio, de santidad, Señor, deseo de santidad. Hoy pedimos, Señor, que tu presencia, Señor, acampe en nosotros. Ven, Señor. Ven, Padre bueno. En esta noche, Señor, queremos colocarte nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Padre bueno, libéranos de aquella incredulidad, Señor, de aquella oscuridad, de aquello que nos está incapacitando para creer, para poder ser sensibles a tu voz, a tu amor, Señor. Hoy pedimos, Señor, que tu verdad nos haga libres. Tu palabra dice, Señor, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros, oh Dios, somos conscientes de que tú eres bueno,
que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Impregna en nuestros corazones, Señor, tu obra de misericordia, que podamos disfrutar de tu amor, que podamos tener esa experiencia, Señor, de tu amor, que podamos tener esa experiencia de tu misericordia. Oh Dios, no permita, Señor, no permitas que el enemigo siga adormeciendo nuestro espíritu. Libera nuestro espíritu, libera todo nuestro espíritu, Señor, para que podamos honrarte, glorificarte. Libera nuestro ser, Señor, y ayúdanos a amarte sobre todas las cosas. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos disfrutar, podamos, Señor, comprender. Abre, Señor, nuestro corazón, Señor, para que podamos comprender, podamos aceptar, Señor, que no es obra de nosotros, Señor, que aún las incapacidades, Señor, tú las puedes hacer posibles gracias a tu poder y a tu gloria, Señor. Por eso ven, Señor, ven y regálanos tu presencia, Dios. Regálanos tu amor, Señor. Regálanos, oh Dios Padre, la salud espiritual. Porque si somos sanos en el espíritu, Señor, aún nuestro cuerpo será sano físicamente. Aquel hombre paralítico, Señor, que te lo colocaron en una camilla, lo primero que le dijiste fue: tus pecados te son perdonados. Hoy oro, Señor, por todos aquellos, Señor, que viven en pecado, Señor, empedernidos, Señor, que quizás se sienten incapaces e impotentes, Señor, de poder experimentar tu amor. Oro por estas personas, Señor, para que tú les des la gracia de tu amor, de tu ternura, Señor, de que tú quieres el bien para ellos. Amado Señor, queremos en este momento que tú nos bendigas, que pongas, Señor, aceite y vino en las heridas de nuestra alma. Pon aceite y vino, Señor, y danos una nueva vida, danos un corazón sano, Señor, porque es la única manera que podemos servir sanos. Sánanos, Señor, y haznos discípulos tuyos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Gracias por dedicar este espacio, este tiempo. Y les bendecimos de parte de mi familia, en el nombre de Jesús. Y gracias. Amén.